Hay criaturas que caminan entre nosotros, ocultas, bajo piel humana, esperando el momento de mostrarse y quizá salvarnos. Así, cuando el mal se desata, surgen de las tinieblas seres capaces de enfrentar horrores que nadie más puede detener. Esta noche en Espejo Negro te contaremos una de esas historias, una en la que el monstruo no es lo que parece. Esta historia nos encantó. Bienvenidos a un episodio más de Espejo Negro, el podcast de las leyendas. Yo soy Ramón Valdés y esta noche vamos a hablar de algo que va más allá de la fe, más allá del miedo y más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Hay lugares en México donde el tiempo parece haberse detenido. Pueblos escondidos entre cerros y caminos de tierra, donde la vida se mide por los ciclos del maíz y por los rezos de las abuelas. Pero incluso en esos rincones donde todo parece tranquilo, a veces ocurren cosas que no tienen explicación. Durante años hubo un pueblo donde los niños comenzaron a morir sin ninguna razón aparente. Un lugar donde el llanto fue sustituido por el silencio y donde los parques, las aulas y las calles se vaciaron poco a poco. No era una enfermedad, no era una plaga, era algo más. Algo que venía de noche y dejaba dolor a su paso. Las autoridades no pudieron hacer nada y la iglesia mucho menos. Y mientras los curas iban desapareciendo uno después de otro, la gente comenzó a hablar de una maldición, de un castigo, o quizá de algo mucho más antiguo, más oscuro y más cruel de lo que todos conocían. Esta es una historia sobre la fe y el miedo, sobre lo que acecha en los cerros y sobre lo que a veces, muy pocas veces, se levanta para enfrentarlo. Sor Pablita. Hay leyendas que sobreviven al tiempo y esta la conozco bien porque fui parte de ella y la viví muy de cerca cuando era apenas un niño. Esto que te contaré sucedió en mi pueblo, un lugarcito escondido al que aún hoy le seguimos llamando cariñosamente Pueblo Viejo. No por sus calles empedradas, sus casas blancas y techos con tejas, o su centenaria iglesia, sino porque durante un tiempo el pueblo se quedó sin niños. Las escuelas estaban vacías, los parques en silencio y los columpios solo los mecía el viento. Creo que yo me salvé porque cuando comenzó a suceder todo aquello, yo ya tenía unos 6 años. Mis abuelos decían que hubo un tiempo en el que la presidencia municipal ofrecía dinero por cada hijo nacido. Querían repoblar la zona y sí, durante algunos años se vieron muchas mujeres embarazadas envueltas en sus rebozos caminando por la plaza. Pero algo extraño sucedía. Casi ningún bebé sobrevivía más allá del primer año. Nadie entendía por qué. Todo esto coincidió también con la misteriosa desaparición de 3 curas del pueblo. De los 3, en un plazo menor de 2 años, simplemente se dejó de saber. El primero, justo después de oficiar una misa de medianoche. El segundo, no duró ni 2 meses. Dicen que lo vieron caminar de noche por la vereda que lleva al río, pero nunca volvió. Y el último, un sacerdote enérgico que habían mandado de la mera Ciudad de México, cuando iba a cumplir 1 año en el pueblo y ya nos habíamos acostumbrado a sus sermones y regaños, desapareció. Solo se hallaron las sábanas revueltas de su cama y la ventana de su cuarto abierta de par en par. Así,
Por más de 18 meses, nuestra iglesia se quedó sola. Somos un pueblo muy creyente y recuerdo que mi mamá nos llevaba a rezar. Decía que con o sin padre, los domingos se tenía que ir a la casa de Dios a pedirle perdón por la maldición que nos azotaba. Y así, cuando menos lo esperábamos, una mañana llegó la que cambiaría la historia de nuestra comunidad. Venía montada en un burro, envuelta en un hábito raído, con el rostro surcado por arrugas y una mirada de ojos grises y cansados que habían visto demasiado. La mujer se hacía llamar Sor Pablita, y ante la ausencia de un párroco, no nos quedó otra más que nombrarla encargada de la iglesia, pues no había nadie en el pueblo que conociera la palabra del Señor mejor que ella. Claro, hubo muchos que vieron todo este asunto como una burla, sobre todo las mujeres. Decían que cómo era posible que una monja fuera la que nos iba a confesar, o peor aún, fuera a oficiar misa. Incluso decían frente a ella que si 3 sacerdotes no pudieron proteger a los feligreses de la maldición que acechaba a los niños del pueblo, ¿qué diablos iba a poder una monja vieja y medio ciega? Pero Sor Pablita no se intimidó. Caminaba sola entre las milpas, repartía bendiciones, rezaba solas en la capilla, y cuando alguien le decía que podía correr la misma suerte que los curas desaparecidos, respondía con voz baja: «Eso ya será cosa de Dios, hijo, pero esta monja vieja y medio ciega tiene sus secretos». Y en efecto, muy pronto las palabras de Sor Pablita cobrarían sentido, pues a los 3 meses de haber llegado, sucedió algo que cambió para siempre la historia de nuestro pueblo. Fue una noche, la noche que todos recordamos como la noche de la tormenta. El cielo se puso negro, muy negro. Los truenos sacudían la tierra. La lluvia caía con fuerza sobre los tejados como si quisiera partirlos en pedazos. Y entonces todos escuchamos escalofriantes gritos que provenían de la iglesia. No eran sonidos que pudieran salir de una garganta humana. Era algo más fuerte y gutural. Eran alaridos tan potentes y roncos que no parecían provenir de algo perteneciente a este mundo. Al amanecer, el pueblo entero fuimos a la iglesia, y lo que encontramos en el atrio nos congeló la sangre a todos. Justo frente a la puerta había 3 cuerpos despedazados sobre charcos de sangre. No tenían extremidades ni cabeza. Dentro de la iglesia, la escena era peor. Las bancas apiladas a los lados unas sobre otras. Había salpicaduras de sangre y pedazos de piel regados por el piso y las paredes. Y sobre el altar, las 3 cabezas que le faltaban a los cuerpos de allá afuera. Y en el confesionario, temblando, con los ojos muy abiertos y completamente bañada en sangre, estaba Sor Pablita. «Fueron las brujas», decía mientras rezaba. «Venían por mí». Tratamos de que se calmara. La limpiamos como pudimos y le dimos un té de pasiflora y otras hierbas que usan las viejas. Cuando pareció regresar en sí, nos contó que las 3 demoníacas mujeres habían ido por ella. La querían matar. Ella se había resistido, pero de la impresión, y antes de que se desmayara, había alcanzado a escuchar el gruñido de un animal. Solo alcanzó a ver que un lobo, casi tan grande como un burro, había entrado rompiendo uno de los ventanales y había atacado a las brujas. Todos nos quedamos mirándonos los unos a los otros. Nadie lo había visto. Nadie había sabido de un animal de ese tamaño merodeando por la zona. Pero al volver a contemplar la escena, las heridas de las brujas, la fuerza con la que habían destrozado la iglesia,
Nadie se atrevió a cuestionar lo dicho por la monja. Y entonces surgió la pregunta: ¿quién o qué era esa bestia que le había salvado el pellejo? En el pueblo, a esas mujeres les llamaban brujas chupaniños. Se decía que vivían en los montes, que succionaban la sangre de los bebés con lenguas largas, negras y viscosas, que ofrecían sus pequeños cuerpos en rituales a dioses oscuros, tan antiguos que ya no tenían nombre. Todos sabían de su presencia por la zona. Sabían que por eso estaban desapareciendo los niños. De hecho, habían intentado de todo, desde quemar los cerros, traer exorcistas, salirlas a buscar con machetes y escopetas. Habían hecho hasta procesiones y penitencias, pero las brujas siempre volvían, más furiosas, más voraces. Incluso, ya que estábamos diciéndonos la verdad, le confesamos que uno de los párrocos que la antecedieron, un cura que trató de enfrentarlas, apareció amarrado a un maguey, con la garganta abierta como un costal viejo. Pero desde la llegada de Sor Pablita no hubo más muertes. No lo habíamos notado al principio, pero poco a poco nos dimos cuenta que desde que la monja había llegado, se veían más niños en la calle. Pasó un mes y el aire volvió a sentirse limpio. Las madres caminaban con sus hijos sin miedo. Las campanas de la iglesia volvían a repicar. Sor Pablita se convirtió en una figura querida. Bendecía a los niños, les sabía el nombre, los peinaba con ternura, y aunque seguía rezando sola en las madrugadas, nadie la veía con miedo. Al contrario, decían que su fe era lo único que nos protegía. Hasta que llegó nuestra fiesta patronal. La plaza llena, música, cohetes y risas. Y de pronto, un niño señaló al cielo. ¡Miren! ¡Estrellas! Pero no eran estrellas. 6 bolas de fuego descendían desde el cerro dejando estelas brillantes detrás. Las carcajadas se escuchaban desde el monte, risas femeninas pero roncas, crueles, malévolas. Eran ellas, 6 brujas volando, transformadas en humo, en aves, en fuego. La gente gritó. Padres y madres corrían para proteger a sus hijos, y entre las brujas, una más grande, más oscura, se detuvo en el aire y gritó algo incomprensible. Solo una palabra fue clara: venganza. Entre el tumulto, una joven con un bebé en brazos tropezó. Del golpe, su bebé rodó unos cuantos metros. La mujer gritó horrorizada mientras la bruja mayor descendía en picada riendo a carcajadas, extendiendo su horrenda mano, lista para llevárselo. Pero entonces, desde el atrio de la iglesia, apareció Sor Pablita. Su reacción nos sorprendió a todos. Corrió como nunca antes, pero no era una anciana la que corría. Su cuerpo comenzó a cambiar. Sus piernas se alargaron, ganando una fuerza como patas de animal. Sus manos se volvieron garras curvas, su espalda se encorvó y su rostro se deformó hasta volverse el de una bestia. Frente a todos, Sor Pablita se transformó en un lobo, en un nahual. Era un animal gigante que corría en 2 patas, con los ojos encendidos y un rugido que paralizaba. De un salto imposible, atrapó al niño entre sus brazos y lo apartó del ataque. La bruja intentó girar y escapar por el cielo, pero no tuvo tiempo. La bestia dejó al bebé en el piso,
y en un instante trepó a un árbol y desde ahí se impulsó para embestir a la bruja. Se escuchó un crujido y un alarido de dolor. El nahual le había arrancado una pierna de un mordisco y con sus garras le destrozaba la garganta. Las demás brujas, al ver a su lideresa hecha pedazos, huyeron despavoridas, chillando y profiriendo las más horribles maldiciones. Pero desde esa vez, nunca se supo más de ellas. El nahual jadeaba con el hocico lleno de sangre. Todos estábamos paralizados entre el terror y la admiración, y poco a poco su rostro volvió a cambiar. Sus ojos en llamas se apagaron y se volvieron del color de la ceniza. Sus extremidades se encogieron y quedó semidesnuda, apenas cubierta por los restos de su hábito. La anciana no sonrió, dio media vuelta y con esa velocidad inhumana desapareció entre las milpas para siempre. Días después, llegó un nuevo sacerdote. Cuando le preguntamos por nuestra monja, el hombre pareció extrañado y solo atinó a decir: no hay ninguna hermana registrada con ese nombre. Nunca ha habido una Sor Pablita en esta diócesis. La mujer que había llegado en un burro, con un hábito raído y una mirada gris como el amanecer, no era una monja. Era una nahuala, una protectora, una justiciera, una enviada por fuerzas más antiguas que la cruz. Desde entonces, ningún niño ha muerto de forma extraña en este lugar. Y si vas al pueblo viejo y escuchas a las madres rezando por las noches, tienes que saber que no solo le piden protección a Dios, también le hablan a ella, a la sombra que protege a los inocentes. Evocan el nombre de la nahuala, la que aquí todos conocimos como Sor Pablita. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en aquel pueblo? ¿Una historia más sobre el bien venciendo al mal? ¿O una advertencia sobre los pactos invisibles que existen entre lo humano y lo inhumano? Lo cierto es que hay leyendas que no nacen del folclore, sino del miedo colectivo, del silencio de las madres, de los vacíos que deja la muerte cuando no tiene explicación. Las brujas, en nuestro imaginario, son algo más que ancianas con poderes. Son símbolos del terror que viene de lo desconocido. Mujeres ligadas a fuerzas oscuras, a la sangre, al monte, capaces de entregar sus cuerpos y almas a cambio de un poder, pero también, como en este caso, capaces de enfrentar a quien se atreve a desafiarlas. Y luego están los nahuales, seres mitad humanos, mitad bestias, figuras ambiguas entre la luz y la sombra. En muchos pueblos se les teme, pero también se les respeta, porque un nahual no es un monstruo. Posiblemente es una frontera, un recordatorio de que la naturaleza, la antigua naturaleza, no cabe ni en libros ni en catecismos, y sigue presente, y no siempre está dormida. Frente a estas fuerzas de iglesia he intentado durante siglos imponer orden, pero no se puede rezar donde antes se hacían ceremonias muy antiguas, bendecir donde antes se ofrendaba sangre, pero cuando el mal se presenta, sin reglas, sin nombre y sin rostro, ni el incienso, ni los salmos, ni el agua bendita son suficientes. Ahí es cuando aparecen los otros, los ocultos, los que no llevan ni sotana ni responden a Roma o a cualquier religión, los que se esconden entre nosotros, los que podrían ser nuestros vecinos, incluso nuestros amigos o familiares. Ahí están disimulados, llevando una vida ordinaria hasta que llegue el momento en que deben actuar.
Los nahuales son posiblemente los seres más fascinantes de nuestros mitos y leyendas. Son temidos y venerados, satanizados y encumbrados. Su presencia está vigente desde el norte hasta el sur. Incluso, dos de los dioses creadores de la cosmovisión tolteca y por herencia de la cosmovisión mexica son considerados nahuales. Ahí está Tezcatlipoca, que se transforma en un jaguar negro, y su hermano Quetzalcóatl, que se transforma nada más y nada menos que en la serpiente emplumada. Y bueno, si te gustan las historias sobre brujas, sobre nahuales u otros seres sobrenaturales, te invitamos a que nos escribas y nos compartas tu historia. Y lo único que tienes que hacer es escribirnos a nuestro correo, que es podcast@espejonegro.mx, donde estaremos encantados de leerte y de compartir lo que nos mandes, como es el caso de esta historia que recibimos, que de verdad nos fascinó. Y si te gusta el contenido que hacemos en este programa, te invitamos a que formes parte de la comunidad del Espejo Negro. Y lo único que tienes que hacer para formar parte de este grupo es suscribirte en la plataforma en la que escuches o veas este podcast. De esta manera nos ayudarás a que crezcamos y lleguemos a mucho más personas. Y eso te lo vamos a agradecer desde lo más profundo de nuestro siniestro corazón. Y así hemos llegado al fin de este episodio 1 que disfrutamos muchísimo. Desde la investigación, que agradecemos a Alejandro U.R. López por habernos recomendado la historia, hasta los relatos que descubrimos en las redes y en el internet y que nos sirvieron como base para retocar esta leyenda y podérselas traer a través de los oscuros reflejos del Espejo Negro. Y de verdad esta leyenda me encantó. Y me gustaría preguntarte, para que nos escribas en los comentarios, hasta hoy, ¿cuál ha sido tu capítulo favorito de Espejo Negro? Para que podamos seguirte llevando ese tipo de contenidos que tanto te han gustado. Yo soy Ramón Valdés y esto fue un episodio más de Espejo Negro. Nos vemos en la próxima.